Lampedusa, one of the tiny islands off the coast of Italy, known for its summer tourism. For those fleeing war and poverty, however, the island is their gateway to Europe. In the last year, more than 13,000 people have arrived on these shores. Many have died attempting the crossing. These boats tell their story. Those that do survive are taken directly to the island's only reception centre. Here, over 700 people are crammed into a facility that can only cater for 250. Young men from across Africa mix with families from Syria. All share the same dream of security and stability in Europe. Families too must make do with these cramped conditions. Najwa from Syria made the perilous journey 10 days ago with her husband and 4 children. She says she needs medical treatment for her kidneys. والله العظيم ما بعرف يعني الله ستر وإنه ما متنا. قال لك سفينة صغيرة ونحن 350 راكب. وكلنا هيك قاعدين هيك ما في محلات مدي اجريك ابدا. هيك ايدينا ببطننا وجرينا ببطننا وعم ندعي لله. في اللحظة الأخيرة يعني قلنا خلص رحنا فيها. Najwa knew the dangers involved, but there was no going back. اضطريت اني خاطر بحياتي وحياة اولادي واركب البحر والسفينة مشان بس روح على اوروبا اتعالج واخذ اولادي على المدارس وانه هيك نعيش حياة مثل العالم ما عم بتعيش بس ما بدنا شيء كثير. Eso es todo, dice. Así de simple, pero no tanto lo es la situación siria, por eso le hemos pedido a Ezequiel Coppel que nos acompañe con alguna reflexión sobre estos temas. Allahu Akbar. قدامك حسام قدامك. Allahu Akbar. Allahu Akbar Daria. El comienzo del conflicto sirio, lo que muchos llaman la guerra civil siria, o otros llaman la revolución siria, se inicia con una insurrección popular en el marco de lo que se denomina la primavera árabe, que fue todo un movimiento de masas que ocurrió en el mundo musulmán a partir del 2011. Se inició como una insurrección popular no armada, que a las fuerzas de seguridad sirias, las fuerzas de seguridad de Assad, incluidos los militares y la policía, contestaron con extrema severidad, con extrema violencia, secuestrando gente. Desde el principio la narrativa del gobierno sirio es que la insurrección popular fue una insurrección armada desde el primer día. Lo cierto es que fue una insurrección popular al principio, que luego de recibir violencia, secuestros y torturas, recurrió a las armas. A todo esto el problema se complicó mucho más, pues cada uno de los países que rodea a Siria o otros un poco más alejados quiso aprovechar la oportunidad para jugar sus cartas en el conflicto. Es decir, Turquía abrió sus fronteras para que ingresen miles y miles de combatientes extranjeros, Irak también abrió las suyas, y Al-Qaeda, lo que era Al-Qaeda en Irak se movió hacia Siria. La mezcla de todos estos actores en el conflicto, más la respuesta día a día de las fuerzas de seguridad siria y de Assad, destruyendo poblaciones, atacando a determinadas confesiones religiosas y otros, provocó que se fuera un cóctel explosivo donde la violencia es la única respuesta. Los números de esta catástrofe humanitaria, de esta catástrofe de refugiados, los números crudos son terribles. Estamos hablando de 4 millones de personas, 4 millones de sirios que se fueron de Siria para vivir en otros países, para vivir como subciudadanos en otros países. Muchos de ellos hasta han vuelto a Siria porque viven en campos de refugiados donde se contagian enfermedades, donde los servicios básicos no se cumplen, donde se los busca para prostituirlos a las mujeres. Son ciudadanos como de segunda. Tenemos 4 millones de sirios que se fueron de Siria. Tenemos casi 8 millones de personas, 8 millones de sirios que se fueron de sus casas en Siria a otras partes. Por ejemplo, se han movido de Alepo, que es una ciudad que está, un cuarto de la ciudad está completamente destruida, hacia otras poblaciones. Después tenemos el 6% de toda la población total de sirios está muerta o ha sido herida.
Y por ejemplo, otro dato crudo y sorprendente es, se han comparado fotografías satelitales de Siria de hace 4 años atrás a la actualidad, y el 80% de las luces que se veían desde el cielo en Siria desaparecieron. Una de dos, o porque se han destruido esas casas, o porque la gente se ha movido. Porque la gente se ha movido y eso es una clara fotografía de lo que es el problema de refugiados en Siria. Los medios de comunicación, en gran parte, gracias a las atrocidades que ha cometido ISIS, ha dejado de prestar un poco de atención a este problema de los refugiados que atraviesa por el medio de la sociedad siria. Es verdad que las atrocidades de ISIS son tan grandes que los medios de comunicación y la gente van a mirar eso, pero se están olvidando que algo mucho más importante y algo mucho más destructivo para lo que es la sociedad siria está pasando, que es que más de la mitad de la población siria ya no vive en lo que eran sus casas hace 4 años. Gran parte no vive ni en Siria. Seguramente mucho más de la mitad de esa gente ni va a volver a Siria cuando se tranquilicen las cosas. Y mientras tanto en Europa, ¿qué? Apenas un coro de hipócritas. Quedan 10 días para las elecciones y el discurso de Mariano Rajoy se endurece. Ayer en un mitin en Canarias volvió a arremeter contra los inmigrantes. En los últimos años ha aumentado mucho la población y lógicamente eso se nota y habrá que hacer un esfuerzo. Habrá que hacer un esfuerzo en los colegios y con las becas comedor y en la sanidad pública y en los servicios sociales y cuando hablamos de un acceso a la vivienda. Y los derechos de unos nunca deben perjudicar los derechos de otros. No puede entrar todo el mundo que quiera sin control porque no cabemos. Europa está obligada a frenar la sangría de muertes en el Mediterráneo. Es nuestro deber moral concentrarnos en nuestra responsabilidad como europeos para evitar que este tipo de tragedias sucedan una y otra vez. El asunto es lo suficientemente serio, lo suficientemente grave y lo suficientemente global como para que sea los órganos competentes de Naciones Unidas los que ataquen un fenómeno que está afectando a la paz y la estabilidad en el Mediterráneo y en todo el mundo. En Luxemburgo se guarda un minuto de silencio por las víctimas de la última tragedia en el Mediterráneo. La consternación entre los líderes europeos es grande, también la presión para que actúen. La canciller federal de Alemania dijo hoy que gente muriendo en forma terrible en las puertas de la Casa Europea no es conciliable con los valores europeos. Tenemos que enviar más barcos y reforzar así la operación Tritón. Más barcos, más aviones de reconocimiento y debemos actuar con más firmeza contra los responsables de este tráfico de personas. El artículo 79.5 del Tratado de Lisboa deja claro que este tipo de legislación recae sobre una competencia nacional y no le corresponde a la Comisión comentar las leyes y competencias nacionales. A todo esto, una pobre mujer en el sentido de todo lo que tiene que hacer. Giuseppina Nicolini se llama la intendenta de Lampedusa, la misma que ya no pide que la ayuden, solo pide que en todo caso le construyan cementerios más amplios para poder dar cabida a todos los que mueren y son recogidos desde Lampedusa. Lampedusa è una metafora dell'Europa di oggi? Forse Lampedusa è la frontiera del futuro dell'Europa. Da un lato essa rappresenta il fallimento delle politiche di chiusura dell'Europa, dall'altro Lampedusa è un grande esempio di coraggio e resistenza. Se un posto così piccolo, con soli 6.000 abitanti, è riuscito a fare grandi cose nel soccorso a mare. Credo che l'Europa possa e debba fare molto, molto di più. E
quello che accade oggi a Lampedusa nel Mediterraneo, forse piuttosto che guardarlo come qualcosa da cui difenderci, dovremmo cominciare a guardarlo come una possibilità di futuro diverso per noi, di convivenza con loro. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con la Organización Internacional para las Migraciones, que promueve una migración ordenada y humana, lo más humana posible. Por supuesto también entrega asistencia médica y humanitaria a los refugiados, pero esto es muy particular porque han creado dos campañas, una que se llama I am an immigrant, soy un inmigrante, y otra Héroes Inmigrantes, donde la gente postea sus historias y hasta se puede armar un póster personal en el cual entregan algunos datos y en realidad es como para reducir un poco la imagen negativa de los refugiados en el mundo y contar que en verdad son personas como cualquiera de nosotros que tienen sus historias para contar y lo hacen a través de la Organización Internacional para las Migraciones. Lo pueden buscar en internet, en Twitter con el hashtag I am an immigrant. Nos queda la leve frustración de no haber podido entrar en materia con lo que ocurre hacia los Estados Unidos y dentro de los Estados Unidos, con quienes son todavía inmigrantes, aún siendo ciudadanos de los Estados Unidos, con quienes son discriminados de una manera feroz. Vamos a ver para qué tenemos tiempo antes del final del programa. Ahora, Julieta, tenemos que hacer una pausa. La industria argentina está creciendo y necesita nuevos espacios. Urbanotec responde con capacidad, tecnología y experiencia a todas las necesidades en construcciones metálicas de galpones, techos, naves logísticas, naves industriales. Mira. Su empresa necesita nuevos galpones. Urbanotec, experiencia y capacidad operativa al servicio de una industria nacional que no tiene techo. Urbanotec, galpones y naves logísticas para una Argentina que crece.